Bueno, en esta lección, esta segunda parte de OpenSCAD, hemos tratado, digamos que, los aspectos más relacionados con lo que es programar. Realmente en la anterior hemos aprendido a dibujar y en esta hemos tratado aspectos más relacionados con la programación. Entonces, claro, el primer concepto es el que podríamos un poco asociar al concepto de variable de programación, lo que sería lo que se conoce en OpenSCAD como parametrización. Es decir, nosotros podemos crear variables, podemos sustituir esos valores que habíamos dado en la unidad didáctica anterior y que eran fijos, que los hayamos fijado, podríamos sustituirlos en este caso por variables que se inicializan, se definen y se inicializan al comienzo de cada una de las figuras que queremos crear. La ventaja es obvia, es la misma ventaja que ya se apunta, por ejemplo, con las hojas de cálculo cuando utilizamos las celdas en lugar de valores constantes. Y es que para un mismo programa nos puede servir para hacer figuras análogas simplemente cambiando el valor de esas variables. Entonces, la parametrización, que era lo primero que explicábamos en esta segunda unidad didáctica, consistía simplemente en definir qué parámetros intervienen en cada una de las variables. En el caso del cubo pues tenemos ancho, largo y alto. En el caso de la esfera pues es el radio de la esfera y el número de caras. En el caso de un cilindro pues el alto, los dos radios, el radio de la base superior y de la base inferior y el número de caras, ¿no? Entonces, si comenzamos de forma un poco paralela como hemos hecho anteriormente, ahora lo que vamos es a parametrizar nuestras figuras y ver que al parametrizar pues tenemos una serie de ventajas. Por ejemplo, yo voy a, por ejemplo, coger la parametrización de un cilindro, abro mi OpenSCAD, entonces yo sé que un cilindro tiene el radio 1, que en principio vamos a empezar poniéndole, por ejemplo, 40, el radio 2, que vamos a parametrizar y vamos a poner, por ejemplo, 40 también, radio 3, la altura, que la vamos a parametrizar con 50, y, por ejemplo, el número de caras, que la vamos a empezar a parametrizar, por ejemplo, con 10, ¿vale? Entonces, si yo ahora pongo los parámetros, bueno, pues hemos dibujado pues este polígono, ¿no? Este prisma que tiene 10 caras. Ahora, ventaja, pues si por ejemplo yo ahora aquí cambio el número de caras y pongo por ejemplo 5, pues no necesito repetir otra vez la sentencia ni volver a escribirlo con los nuevos, ¿no? Entonces simplemente definiendo los valores de los parámetros y luego llamando a los parámetros en las diferentes figuras, pues puedo conseguir los efectos deseados, ¿no? Tenemos una pirámide, podemos alargarlo más, Entonces esto tiene, como vemos, pues tiene muchas ventajas, ¿no? De cara a hacer pues diferentes figuras de diferente tipo, pues vemos que tiene bastante ventaja, ¿no? Y además esas ventajas, pues esto todavía más si aplicamos también los parámetros a la traslación y a la rotación,
vamos a, por ejemplo, poner aquí, ¿no?, un traslate, y vamos a suponer que vamos a trasladar la figura, por ejemplo, R1, H, ¿no? Entonces hemos puesto una traslación de una figura relacionada, por ejemplo, con el número, con valores de la propia pirámide. Entonces, como vemos, la verdad es que tenemos muchas ventajas si parametrizamos, ¿no? Hay que tener en cuenta el concepto, ¿vale? Bueno, pues parametrizamos y luego ya empezamos a utilizando esos parámetros. Otra cosa que podemos hacer es crear módulos, ¿no? Los módulos ya son figuras complejas. Un módulo es casi como hacer una unión, ¿no? O sea, podemos tener dos o tres figuras, ¿no? Dos o tres figuras, y con esas dos o tres figuras vamos, por ejemplo, vamos a definir un módulo, un módulo que, como vemos, por ejemplo, este no, porque este es un poco complejo, este es mejor, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos definido un módulo, ¿no?, que es un módulo realmente que lo hemos hecho para una especie de casquete esférico, ¿no? Aquí hemos definido una especie de casquete esférico, hemos puesto una esfera y le hemos quitado pues un cubo, entonces el resultado es un casquete esférico. Lo primero que tenemos que ver para definir un módulo es cuáles van a ser los parámetros, y esos parámetros se pueden definir antes o una vez definido el módulo, ¿vale? Entonces, si volvemos a nuestro ejemplo, yo ahora aquí puedo definir un módulo y es un módulo que tiene los siguientes parámetros: R1, R2, H y caras, ¿vale? Entonces, para definir el módulo ponemos las llavecitas, ¿vale? ¿Qué vamos a pasar? Pues que ahora, si yo lo ejecuto, no me ejecuta nada. Módule, y tenemos que darle un nombre. Es que no tenemos que darle un nombre, al módulo. Por ejemplo, pirámide. Si yo ahora le doy a F5, me queda definido el módulo, pero no me ejecuta nada. Entonces, si yo quiero ejecutar este módulo, tengo que decir pirámide y al llamarla me ejecuta el módulo que tenemos aquí dentro. Puedo incluso cambiar, o sea, como tengo los parámetros, esos parámetros también los podemos cambiar directamente dentro del módulo. Por ejemplo, vamos a poner 60, 30, y la altura vamos a ponerle 70, y el número de caras pues vamos a poner, por ejemplo, 8, ¿no? Si yo le doy a F5, pues no me daría los parámetros porque los tenemos definidos aquí, pero si yo ahora quito estos valores y le doy a F5, pues vemos que me dibuja lo que hemos puesto aquí conforme a estos valores parametrales que tenemos, ¿no? Entonces eso pues amplía todavía más las posibilidades que tenemos de hacer figuras. Vamos a cambiar más parámetros, vamos a poner aquí, por ejemplo, 50, y aquí vamos a poner, por ejemplo, 5 caras, ¿no? Vemos que nos va variando, ¿no? Entonces podemos crear, por así decir, figuras a través de módulos que luego las vamos a utilizar en nuestros determinados proyectos, y eso ya nos abre un abanico infinito, y además pues resulta que es muy rápido, ¿no? Alcanzamos mucha rapidez. Lo que ya
O sea, si esto de los módulos nos parecía interesante, porque creamos como nuevas figuras, pues ni que decir tiene que ya llegamos a algo mucho más interesante todavía, y es el poder hacer tareas repetitivas. Por ejemplo, usando for, ¿no? For lo que es un bucle, ¿no? Entonces, si sabemos un poco de idea de programación, en programación suele haber 2 o 3 tipos de bucles que se suelen definir, uno con for, otro con while, ¿no? Y otro con generalmente while until o algo similar, ¿no? Pero for es una forma muy clásica de definir un bucle, ¿no? Y lo que nos define es un bucle que se supone que tiene un contador interno. Realmente el for es muy sencillo. Lo único que va a hacernos es repetir tantas veces como ponga ahí una determinada operación, ¿vale? Entonces eso, por ejemplo, nos puede permitir hacer unas esferas, ¿no? Vamos, por ejemplo, vemos que tenemos aquí un código muy sencillo que nos hace que nos traslada una esfera proporcionalmente a su radio, ¿no? Entonces el radio puede ser desde 0 hasta 3, ¿no? Podemos hacer más, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer for y ahora aquí definimos el número de veces. Bueno, vamos a por ejemplo poner desde 1 hasta 4, por ejemplo, ¿no? Y ahora aquí pues vamos a poner, por ejemplo, rotate 90 por i 0,0, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un rotate traslate, por ejemplo, y vamos a hacer también un traslate, por ejemplo, de 20,0,0, y lo que vamos a hacer es un cubo. Claro, como un cubo tiene la misma arista, pues podemos poner otra cosa, pero vamos a poner aquí 40, 40, 40, ancho, largo, todo, ¿no? Si yo ahora lo renterizo, pues ¿qué pasa? Que que creamos un cubo que es como, por así decirlo, el doble, ¿no? Vamos a cambiarle aquí el parámetro 20. No, vamos a cambiar aquí el parámetro 40. Vamos a poner, por ejemplo, 10, 10, 10. 10, 10, 10. Bueno, pues sigue formándonos porque, claro, hemos establecido esa traslación, ¿no? Vamos a poner en lugar de un cubo, vamos a poner una esfera. Vamos a poner una esfera. Vamos a poner solamente el radio, por ejemplo, vamos a poner un radio de 10. Que el rey de los bucles es el for, ¿no? For es una sentencia que nos permite repetir el número de veces que nos indique el contador una determinada operación, ¿vale? Vamos a empezar por una operación, por ejemplo, sencilla. Vamos a poner, por ejemplo, rotate vamos a hacer una rotación
por ejemplo, una rotación alrededor del eje Z. (20,0,0) y vamos a rotar pues una esfera. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho pues espera un momento, esto está mal, es 0, 4, ¿vale? Estaba mal la sintaxis. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a rotar sobre el eje de las zetas una determinada esfera, A5, ¿vale? Reinterizo, y efectivamente hemos repetido 4 veces, bueno, en realidad 5, ¿no? Pues está esto de aquí, vamos a cambiarle, por ejemplo, vamos a poner 3, a ver qué pasa, ¿no? 0, 1, 2 y 3, ¿no? Y nos aparecen estas 4 esferitas. Una cosa que se puede hacer con los bucles es anidar un bucle dentro de otro, ¿vale? Entonces, imaginad que yo quiero hacer la rotación de la rotación o la traslación de la traslación, ¿no? Entonces, tendría aquí un for y vamos a anidar este for en otro for. Eso sí, es conveniente, por ejemplo, vamos a poner aquí una que los contadores sean diferentes, ¿no? Entonces hemos hecho 3 veces esta operación, ¿no? Y podemos, por ejemplo, aquí poner por i, ¿no? Para añadirle un poquito de perspectiva. Entonces, fijaros, veis, lo que hemos multiplicado 3 por 3, ¿no? 3 veces este bucle, ¿no? Esas rotaciones 3 veces trasladando en función de i, de los valores de i, ¿no? En fin, esto da mucho juego, como podemos ver, ¿no? Es muy interesante y da mucho juego. Y ya, pues finalmente, después de que es, digamos, a lo máximo que podemos llegar con OpenSCAD, pues ya, como ya sabemos mucho, nos decidimos a hacer algo creativo, ¿no? Nos pedimos la tarea de hacer algo creativo. Y ese creativo pues fue nuestro querido Pingüitic, ¿no? Que, bueno, pues os remito al vídeo tutorial que tenéis de Pingüitic para que lo veáis más detallado. Pero que, bueno, el efecto final es el que tenemos aquí. Bueno, una buena opción sería, por ejemplo, colorear algo, ¿no? No lo hemos coloreado, pero bueno, podríamos colorear, por ejemplo, el cuerpo, ponerle en negro, o las alas en blanco, y quedaría mucho más bonito, la verdad es que sí, ¿no? En otra de estas lo colorearé, ¿no? Pero como veis, pues esto es todo lo que hemos hecho a lo largo de esta lección. Y bueno, espero que os haya servido de ayuda al material y que hayáis aprendido a utilizar OpenSCAD, que es hoy día una de las herramientas más utilizadas en impresión 3D.